Eso vamos a repetirlo porque tiene que estar bien claro. Entonces, ojo con ello. Fíjense esto de que una fibra nerviosa tiene un periodo de reposo que era menos 70 milivoltios. ¿Está bien? Se despolariza, que puede llegar hasta más 10, y posteriormente empieza a caer y comienza la repolarización. ¿Dónde está la diferencia? En los periodos refractarios. Ya les he dicho la anterior vez, pero quiero que quede claro y ahora vamos a ser bastante puntuales en ese sentido. Muchas gracias, amigos. Entonces, es lo siguiente. Entiéndase que el periodo refractario absoluto es el tiempo aquel en que la fibra nerviosa, por ejemplo, está despolarizada y como que quiere comenzar a repolarizarse, pero hasta cierto lugar. Ese tiempo es conocido como periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir en la fibra nerviosa? En ese periodo, por más corto que sea, la fibra nerviosa no puede recibir otro estímulo. Entonces, vuelvo a repetir. Periodo refractario absoluto. Fíjense lo siguiente. Reposo, menos 70 milivoltios. Comienza la despolarización, ¿sí? Y el tiempo que está despolarizado hasta el inicio, los primeros inicios de la repolarización, recién, o todo ese periodo de tiempo, es el periodo refractario absoluto, y la condición es que no puedes recibir otro estímulo en ese momento. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo se encuentra la fibra nerviosa en el periodo refractario absoluto? Despolarizada. Bien. Y lo que viene después es el periodo refractario relativo. O sea, quiere decir que la fibra nerviosa, vamos a manejar dos términos. ¿Se repolarizó o está alcanzando la repolarización? Y al alcanzar la repolarización, entiéndase de que aquí teníamos periodo de reposo, ¿verdad? A menos 70. Y cuando repolariza, ¿qué quiere decir? Que vuelve a su estado de reposo otra vez, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, el periodo refractario relativo es el periodo aquel en el que la fibra nerviosa alcanza la repolarización hasta llegar al reposo o se aproxima mucho a él. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estará la fibra nerviosa en el periodo refractario relativo? ¿Repolarizada o muy próxima a su repolarización total? ¿Sí o no? ¿Y a qué me refiero por repolarización total? Que llegue a su voltaje fisiológico, que es menos 70. Listo. ¿Se entendió o no se entendió? Está claro, ¿verdad? Listo. Espero que no se confundan ahí. Esos periodos refractarios en la fibra muscular antes se creía que no existían, decíamos, pero son básicamente lo mismo, con una diferencia. Los periodos refractarios absolutos, recuerdan que en el relativo cae y está repolarizándose hasta alcanzar su reposo. Decíamos que en el músculo no ocurre eso. Puede recibir otro estímulo. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, se daba el fenómeno de escalera, la suma de contracciones, todo eso que los estímulos se van sumando. Entonces, en una fibra nerviosa, el periodo refractario absoluto y el relativo son bien separados, bien definidos, podríamos decirlo así. ¿Está bien? En cambio, en la fibra muscular, el periodo refractario absoluto sí está definido, pero los relativos pueden irse sumando. O sea, quiere decir, puedes recibir un estímulo y seguir recibiendo estímulos, en ese sentido. Por eso los periodos refractarios en los gráficos han sido estudiados para comprender cuál era la diferencia entre la fibra nerviosa y la fibra muscular. Y adicionalmente también se ha ido analizando, ahora ya que entienden ustedes los periodos refractarios,
Este periodo refractario de acá, fíjense cómo es. Este es el de la fibra nerviosa que inerva a este músculo liso. Y este será el periodo de reposo a menos músculo, a menos 90, y luego se despolariza, ¿sí o no? Y luego se repolariza de nuevo. Ya lo entienden eso, pero van a ver en el gráfico. O sea, ¿a qué me refiero? Es que cuando ustedes ven un gráfico lo tienen que entender solo con verlo. No necesitan explicación. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esto, entiendes lo que está sucediendo. Y cuando tú ves esto, ya entiendes de dónde a dónde puede ser el periodo refractario absoluto y de dónde a dónde el relativo. ¿Sí? Con solo ver el gráfico sin ni una palabra. Por lo tanto, fíjense este esquema. Periodo refractario relativo y el absoluto. Relativo y el absoluto. Ahora comparen con esta. Es distinto, ¿verdad? El del corazón es distinto, ¿sí o no? No estamos llevando corazón, pero es especial. Porque fíjense, esta es la estimulación nerviosa, pero hay una diferencia, ¿sí o no? No es la misma. Y fíjense el de la fibra cardíaca, muscular cardíaca. Es distinta. Los periodos refractarios, fíjense, el relativo, ¿cuánto es? Mucho más largo en tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque, ojo, este lado te mide el voltaje y este lado te mide el tiempo. Por ejemplo, este periodo refractario absoluto que lo marca hasta acá es mucho más largo en tiempo, a diferencia de este. ¿Ya notan la diferencia? Este sube y baja. El periodo de tiempo es mucho más corto. ¿Se entendió? Listo. Entonces yo lo que quiero que comprendan, y voy a así, ojito, ya se aproxima todo, ¿no? La fibra nerviosa está despolarizada en el periodo refractario relativo. ¿Falso o verdadero? Falso. La fibra nerviosa se encuentra despolarizada en el periodo refractario absoluto. Les cuesta ahí todavía, pero como lo tienen grabado, porque no voy a poner gráficos, ¿verdad? Pero lo que les decía, este gráfico ya lo tienen que entender ustedes. Entonces fíjense lo siguiente, el músculo cardíaco es distinto, ¿sí? Ahora fíjense esto ya lo tenían la anterior vez. Ahora fíjense este, músculo esquelético. Fíjense cómo en el músculo liso y en el músculo esquelético el impulso nervioso es muy similar. Periodo refractario absoluto muy corto, ¿sí? Y en el músculo ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Lo que quería que entiendan para repetir todo esto era de que ustedes con solo ver el cuadro, no voy a poder poner cuadros en el examen, por ejemplo, pero yo quisiera que entiendan, ahora sí, si lo pueden entender este cuadro. ¿Lo pueden leer el cuadro? Claro que lo pueden leer, ¿verdad? Perdón. Este es fibra muscular. nerviosa. Nerviosa es menos Y esta 90. es fibra muscular. ¿Cómo estará el periodo refractario acá? Tarda, ¿no? En caer, ¿sí o no? Porque mientras más se mantiene arriba, más despolarizado está. ¿Sí o no? El tiempo es más largo. ¿Y cómo estará aquí? Cortísimo. Sube y cae, como que más o menos. Ahora, ¿cómo estará acá? Miren, los impulsos nerviosos no cambian. ¿Quién es el que cambia? Músculo. Los periodos refractarios relativos del músculo, ¿sí? Los periodos refractarios absolutos del músculo. Por eso es de que este músculo, al entender esos dos periodos, tú puedes entender por qué el músculo puede seguir recibiendo estímulos y recibe, se sigue liberando acetilcolina y el músculo entra en acción. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya bueno. Espero que sí. Entonces, así pueden ustedes comprender que va a haber suma. Ya hemos dicho, esto ya lo hemos explicado un poco, pero voy a, muy rapidito. Así tú vas a poder entender por qué los estímulos en el músculo se suman.
para lograr. De hecho, cuando tú vas a practicar algún deporte, ¿qué te dicen? Que calientes, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo recuerdo, y aquí entre broma y broma, era de que yo cuando estaba en la universidad, yo entraba a la cancha y salía a jugar directamente, ¿sí o no? Envidiables son ustedes a esa edad. Hoy, si yo quiero entrar a la cancha y quiero correr como era a su edad, solo en mi mente funciona eso. ¿Sí? Pero ya no puedo hacer eso. Tengo que calentar al músculo. Entonces tengo que prepararlo, ¿sí? Calentarlo para evitar que entre en un desgarro, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo que hacer suma de contracciones para empezar a calentar, que se prepare y después lograr la distendibilidad tanto de ligamentos como de músculos, que ya no es lo mismo. A los 15 años entras a correr, no calientas, te cambias, entras a la cancha, yo recuerdo, y empezabas a correr sin calentar. Pero hoy necesitamos. Entonces ahí entiendes cómo los músculos pueden trabajar. Y aquí hay algo importante también. Los músculos tienen una programación. Los que están acostumbrados, por ejemplo, a hacer deporte como salto alto, salto largo, 100 metros, no sé, fútbol o algo, tienen una cierta programación. ¿A qué quiero llegar con eso? ¿Ustedes creen que su ciclo masticatorio está programado? Claro que tienen una programación, ¿sí o no? El ciclo, o sea, cómo ustedes comen, con qué lado comen, ya sea con el izquierdo o con el derecho de predilección, porque comes con ambos lados. Pero generalmente si se van a percatar ustedes, porque eso es un acto voluntario, pero no consciente. ¿Por qué? Porque es como un hábito, ¿sí o no? ¿O tú piensas para masticar? No piensas para masticar. Entonces tú tienes un acto aprendido durante un periodo de tiempo y la musculatura está programada para desarrollar cierto tipo de movimientos en base a la biomecánica mandibular, que eso es lo que vamos a llevar después en fisiología de la oclusión, ¿sí? Entonces, el músculo está programado para muchas actividades y en especial que todos, un atleta come, ustedes comen, yo que digamos ya no hago deporte porque lo dejé, como. No es lo mismo un deportista que está especializado para ello, a eso me refiero. O sea, todos tenemos un ciclo masticatorio, por ende, ese movimiento está programado. ¿A qué quiero llegar con eso? Cuando tú entiendes al músculo, cómo funciona, lo puedes desprogramar. Y de hecho, ustedes van a encontrar varias técnicas para desprogramar la musculatura, que pueden ser manualmente inducidas por ustedes, que lo van a aprender, o inducidas mecánicamente por un jig de Lucía, unas láminas de Long y los de Roca. Entonces ustedes tienen que desprogramarlo para buscar a dónde va a llevar ese músculo en relación a las articulaciones. Entonces esa es la razón por la cual debemos entender un poco lo que va a ocurrir con los músculos posteriormente, ¿no? Y lo mismo. Entonces ya entienden lo que está ocurriendo acá, pero esto está aislado, esto ya es solo fibra muscular, ¿no? Se ha sacado el estímulo nervioso y se ha puesto para entender de que los impulsos nerviosos pueden seguir llegando, pero también pueden ser constantes. Pero cuando empiezas a calentar, ¿no? Entonces pueden ir sumándose hasta lograr una contracción tetánica o un tétanos completo. Y a eso se denomina suma de contracciones o el fenómeno de escalera también, que se llama trip. ¿Está bien? Para ir comprendiendo un poco. Ah, y tiempos. Ojo, para desprogramar, por ejemplo, mínimamente en cavidad bucal un separador, deberíamos mantenerlo como el jig de Lucía, que es uno de los más fantásticos desprogramadores, que eso lo hacen ustedes o van a aprender a hacerlo. Tendría que estar ahí 20 minutos en boca, para lograr desprogramar la musculatura y que puedas tú llevarla o manipularla un poco, ¿no? Si es que deseas manipular. Bueno, más ejemplos y más ejemplos espero que diga que... Y esto, bueno, todo está en el texto, lo van a ir leyendo también un poco. Entonces las contracciones musculares pueden ser de tipo isotónicas, que pueden ser concéntricas y excéntricas.
Entiéndase iso por... ¿Qué significa ese prefijo? Iso es igual. Y tónica, tono muscular, ¿verdad? Entonces quiere decir igual tono muscular o capacidad muscular, podemos decir así. Las concéntricas y excéntricas isotónicas, que todas participan de la misma forma, igual con un tono igual, hasta llegar a una contracción tetánica, tiene que ver con este ejemplo que lo vamos a utilizar para vencer una resistencia, que es la pesa. ¿Está bien? Concéntrica, entiéndase entonces que cuando un punto se aproxima hacia tu cuerpo, entonces a eso se le llama concéntrico, ¿sí? Que está yendo hacia el centro de ti. La contracción isotónica concéntrica será para vencer un peso que tú tienes o algo que quieres realizar, una fuerza, y el músculo se va a acortar. Entonces las sarcómeras están entrando en acción todas al mismo tiempo y tienen que lograr ese acortamiento. ¿Está bien? Entonces, característica de la contracción isotónica es el acortamiento del músculo y lograr que la parte que tú quieres movilizar va hacia el centro del cuerpo, podríamos decir así. Y la excéntrica es al revés, o sea, si nosotros hemos hecho un movimiento en este sentido, entonces al volver eso se denomina excéntrico, o sea, céntrico y excéntrico. Ese es el ejemplo. ¿Está bien? Nada más. Ah, bueno, y ahí estaba la imagen, ¿no? Entonces, concéntrico, cuando tú haces un movimiento, en un sentido, las fibras se acortan, esa es la característica, todas por igual, ¿sí? Y excéntrica, cuando dejas o vuelves al inicio, es el ejemplo. Isométricas, la contracción isométrica, quiere decir que tú haces una alta tensión, pero no logras acortar el músculo. Algo que me olvidé decirles. En esta, la potencia muscular isotónica, concéntrica, que va en relación, digamos, a levantar una pesa, cuando tu músculo puede moverlo, ¿sí? Es, ¿cómo le digo? Isotónica concéntrica es cuando esta fuerza puede, ¿sí? O tiene la capacidad de vencer el peso que quiere levantar. Listo, ahí se entiende, ¿verdad? O sea, sí puedes levantar este peso. A diferencia en esta, el ejemplo es el siguiente. Si el anterior era, no sé, 5 kilos por decirte, y esta te pesa 5 kilos era el anterior, y esta pesa 100 ahora, ¿podrás levantarlo? No vas a poder, ¿sí o no? Con una mano. Entonces, para oponer la resistencia del peso en la isométrica, quiere decir iso igual métrica medida. Entonces, quiere decir que hay una alta tensión, pero la medida de la longitud muscular se mantiene, no se acorta. En la anterior se acortaba, en esta no, solamente llegan las sarcómeras a unirse ligeramente, ese puente cruzado, generando alta tensión, pero sin modificación de la longitud, porque no puede vencer la resistencia del peso que quieres mover. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú haces una alta tensión, de hecho, entonces generas sí una contracción isométrica, porque no logras cambiar. Generas una contracción, pero no logras modificar o acortar el músculo. ¿Está bien? Listo, fácil de entender eso. Ahora sí. Este cuadro me gusta mucho porque es un cuadro en el cual nosotros debemos tratar de respetarlo. Quiere decir que la longitud muscular en algunos lugares del cuerpo, y en especial para desarrollar el ciclo masticatorio, el massétero, el pterigoideo interno, el pterigoideo lateral, los temporales, tienen una longitud que puede ser modificable. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, ¿vieron alguna vez los tercios? Todavía no, ¿no? No sé si han visto. El tercio cerebral tenemos desde un punto de acá, nacium, hasta el trichum, que es el nacimiento del cabello.
y de acá el respiratorio hasta la base de la nariz, y de la base de la nariz a la base del mentón es el tercio digestivo. O sea, el tercio cerebral o superior, el tercio medio y el tercio digestivo. El tercio medio es difícil modificarlo, no se modifica, es el constante. El tercio superior se puede modificar, porque si decimos que el punto craniométrico es el nacimiento del cabello, que es el trichum, si yo sería calvo, que ya es mi preocupación de todos los días, bien, entonces yo pierdo cabello y me vuelvo calvo, entonces eso se va a modificar. Y en cavidad bucal, este tercio, Case lo denominó precisamente el área dentofacial cambiable, ¿sí? Que es un área susceptible de ser modificable, embellecido en el caso de estética, a los que les guste hacer estética, por ejemplo. Entonces, esta longitud que les decía de acá, el tercio digestivo, nosotros también lo vamos a conocer con otra medida y otro tipo de descripción que se llama dimensión vertical. ¿Recuerdan que les dije? Entonces, esa dimensión vertical está determinada por el músculo. Por lo tanto, yo debo respetar la longitud muscular. Si ustedes colocan dientes pequeños y lo acortan esa dimensión vertical, el músculo va a quedar en esta forma. Las sarcómeras, bueno, no tan exagerado, pero sí va a haber un entrecruzamiento mayor. Las parafunciones, desde mi punto de vista, pueden ser mayores, porque en la noche tú no puedes controlar, ¿verdad? Cuando duermes, aprietas los dientes y rechinas muchas veces. Mientras más acortado está, ¿cómo estará ese puente cruzado? Más fácil, ¿sí o no? ¿Y qué pasa al revés? Si más bien los separamos demasiado. Fíjense la unidad sarcomérica cómo va a quedar. Este en azul, ¿qué representa? Miocina. La miocina. ¿Qué representa el rojo? Actina. El filamento delgado, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo está acá esto? Muy entrecruzado, ¿sí o no? ¿Cómo estará acá? ¿Y cómo estará acá? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros debemos tratar de devolver es reponer la longitud lo más parecido al natural, y hay técnicas que van a utilizar para ello. ¿Está bien? Por lo tanto, la tensión desarrollada por las fibras musculares, indica ahí, es en función a la longitud y la fuerza de contracción que se incrementa con la suma de sacudidas musculares, siempre y cuando las unidades sarcoméricas estén lo más fisiológicamente posibles. No tratar de modificarlas. Bien. Esto ya les he mencionado porque los músculos actúan de forma coordinada, y les había dado un ejemplo. Cuando tú elevas la mandíbula, por ejemplo, habrá un músculo principal agonista que va a ser el que eleva la mandíbula. Hagamos de cuenta que sea el massétero, digamos que en sus dos haces, pero generalmente el superficial, que es más vertical, es el que actúa, y después actuará el temporal, y luego el pterigoideo también entra en acción, pero digamos que el principal es el massétero. Cuando se dice que un músculo va a mover algo de tu cuerpo, principalmente es el primero que ejerce la fuerza, es el músculo agonista. Después se va a sumar el temporal y el pterigoideo, ¿sí? El pterigoideo interno. A eso se les llama músculos sinérgicos. Los músculos sinérgicos, los que dicen, hay que ayudarle al massétero para que haga su función. ¿Está bien? El músculo antagonista, también les había dicho que si bien el músculo principal, que es el massétero, está elevando, el pterigoideo le está ayudando y el temporal le está ayudando a elevar la mandíbula. Y hagamos de cuenta que ustedes quieren comer una marraqueta, que la marraqueta necesita más fuerza, ¿verdad?, que un pan redondo, el ejemplo que se me viene a la cabeza ahora. No es la misma fuerza que van a ejercer, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde entran en acción los músculos, ¿sí? Pero habrá músculos antagonistas que se tienen que relajar. ¿Y qué músculo antagonista tenemos en cavidad bucal? El pterigoideo externo en su haz inferior. Ese se tiene que relajar. De hecho, el superior se activa y el inferior se apaga. Y cuando se enciende el inferior, el de arriba se apaga. Entonces, a eso se refiere coordinado. ¿Puede actuar un músculo de forma incoordinada? Claro, por eso tenemos las parafunciones, que después los tienes que palpar, tienes que encontrar los puntos gatillo del dolor. Cuando lleguemos a TM, ahí vamos a volver a recordar eso.
Y luego ya en otro tipo de movimientos tendremos los músculos estabilizadores, los neutralizadores y todo eso. Pero los principales son el agonista, el principal, los sinérgicos, que son los que colaboran, y el antagonista, que permite que esos movimientos se realicen relajándose y no interfiriendo con ellos, ¿no? El tono muscular, les decía, es el resultado de un proceso neurofisiológico de aprendizaje de este sistema neuromuscular. El ejemplo que también les había comentado la anterior vez era ese, ¿no? El de los pequeños, que cuando nacen no sostienen la cabeza. Entonces, en nuestro cuerpo, y el ejemplo de los deportistas, les decía, cada uno está diseñado pues para, dentro de este neuroaprendizaje, unos tendrán más habilidad, otros menos habilidad, pero es en relación a lo que ellos han hecho para que pueda su sistema neuromuscular aprender a reaccionar, ¿sí? Cualquier deporte, natación, gimnasia, fútbol, vóley, o sea, es increíble cómo cada uno en el proceso de neuroaprendizaje dentro de la neuromusculatura ha programado a sus músculos para desarrollar un tipo de actividad, ¿no? Algunos de forma específica y el otro, el ciclo masticatorio que les decía, de forma general. ¿Quién controla? Esto era para recordar igual. ¿Quién controla el tono muscular? El uso neuromuscular. ¿Qué es el uso neuromuscular? Es un sistema de control interno que tiene, que está diseñado con una fibra nerviosa motora ¿gamma o alfa? Gamma. Bien, ¿y la alfa qué hace? ¿Y la sensitiva qué hace? ¿Dónde está? Bueno, eso ya hemos visto la anterior vez, así que solamente tienen que revisarlo. ¿Está bien? El uso neuromuscular es el que controla el tono muscular. Ojo con eso. Esto ya lo habíamos visto. Era más para repetir. El arco reflejo se entiende porque ustedes ya lo conocen. Los patrones reflejos. Tiene sonidos. Entonces, hay reflejos que pueden ser condicionados y hay reflejos que pueden ser incondicionados. ¿A qué nos referimos? Vamos a poner algunos ejemplos. Este es un reflejo condicionado o incondicionado, por ejemplo. Tarea. El de succión. ¿El niño tiene un proceso de neuroaprendizaje para producir succión? No, no tiene. Es algo innato, instintivo. ¿Sí? El bostezo. ¿Aprendes a bostezar? No hay. El reflejo propioceptivo postural. Listo. ¿A qué se refiere esto? Es al siguiente ejemplo. Si ustedes me ayudan, lo vamos a entender. Por ejemplo, si todos lo que hacemos chocar los dientes y lo dejamos caer, háganlo caer, se separa unos 5 milímetros, ¿sí o no? A eso se refiere el reflejo postural propioceptivo, porque la musculatura es la que no deja vencer el peso de la mandíbula y llega a un momento de estiramiento que ahí lo mantiene. Es un acto reflejo postural que no tienes que pensarlo. De hecho, se llama también, dicho de otra manera, la cara de distraído, ¿sí o no? Cuando estás viendo algo muy interesante, ¿cuántas veces te has encontrado que estás con la boca abierta, sí o no? Excepto que seas respirador bucal, que ese sí es un problema. ¿Ya? Pero si no eres respirador bucal y estás con la boca abierta, ese es la cara de distraído, o que tu musculatura entra en un tono postural para evitar vencer el peso de la mandíbula. Eso se llama el reflejo propioceptivo postural, que tiene que ver con la longitud y el control del uso neuromuscular. Y de hecho, ese postural es el que ustedes van a utilizar para determinar la dimensión vertical. Lo tienen que encontrar en algún momento y lo van a llevar, bueno, muchos años. El reflejo nociceptivo flexor.
A esto se refiere que nosotros tenemos acá en el ligamento periodontal, tenemos, está irrigado, está inervado con mecanorreceptores, propioceptores. Ahora sí, denme un segundito. Reflejo nociceptivo flexor o postural también. Tiene que ver en cavidad bucal, para que sea el ejemplo de que el ligamento periodontal tiene mecanorreceptores, tiene propioceptores, tiene nociceptores. Entonces, de hecho les decía que si tú te pones un grano de azúcar en la boca, tus dientes lo sienten. Entonces, por eso. Y hay un proceso de aprendizaje también en esto, que cuando hay dolor en una pieza dentaria y esta choca, esa sensibilidad es la que viaja hacia la protuberancia, y de la protuberancia le dice a tus músculos: tienes que mover la mandíbula, ¿sí o no? Porque no quieres que choque. Entonces tú adecuas, ¿sí? Reprogramas tu neuromusculatura, porque hay algo que te está diciendo de que no debe chocar, porque si te choca duele. ¿Está bien? Es lo mismo que las posiciones antiálgicas, las gástricas especialmente. Cuando te duele algo, muchas veces una posición, ¿sí?, en este sentido hace que pueda calmar o mitigar un poco el dolor. Entonces a eso se refiere el reflejo nociceptivo flexor, que te ayuda un poco a evitar el dolor por en cuanto, hasta que se solucione el asunto. Entonces podemos tener este tipo de situaciones que hay mucho, que el paciente no tiene ningún tipo de caries. ¿Ustedes ven una caries acá? No. Pero ¿y qué ha pasado con este? ¿Por qué se ha perdido el hueso? ¿Por qué la encía no está bien cerrada y no hay hueso ahí? Esta pieza dentaria de hecho ha recibido trauma de oclusión. Cuando no todo engrama igual, engrana dentro del engrama muscular, entonces si tiene un choque ahí hay trauma de oclusión. Ese trauma de oclusión lo que va a hacer es causar inflamación, lo que estamos hablando en la práctica. La inflamación crónica es destructiva y por lo tanto esto se empieza a perder y llega un momento en el que empieza a doler y posteriormente puede perder la pieza dentaria, pero dicen: no tengo caries. Sí, pero se está moviendo y ya no hay nada que lo sujete, entonces chao diente, ¿verdad? Entonces no solamente pierdes la pieza dentaria por caries, puedes perder por enfermedad periodontal, que sería la segunda causa más importante, y luego trauma de oclusión, un contacto prematuro que no está bien adecuado. ¿Y cuál es su función de ustedes? Detectar esto a tiempo para evitar todos estos problemas. ¿Está bien? Entonces va a llegar un momento de que este sensor se activa y la mandíbula empieza a acomodarse hasta que el paciente va a llegar a tu consulta pues con dolor, que es lo que siempre. El compensador. El compensador es, o si bien adoptas una postura, o si no, no cierras. Directamente no cierras. ¿Y por qué está con la boca abierta? Es que cada vez que choco duele. Entonces, compensa eso. ¿Está bien? No adopta una postura, sino simplemente no logra cerrar la boca. Eso pasa en molares posteriores, especialmente relacionados al tercer molar, al segundo molar, donde el paciente no quiere ni cerrar la boca porque está con mucho dolor. Hay otro reflejo que se denomina el tangoceptivo, le llaman así, es un término antiguo un poco, pero es que el músculo desarrolla un neuroaprendizaje de qué fuerza debes tú realizar para cada tipo de actividad. No será lo mismo comer una gelatina o una galleta de agua que lo que les decía, una marraqueta o algo mucho más duro. Entonces, ese tipo de reflejos también es un proceso de neuroaprendizaje que te ayuda y tiene que ver con el uso neuromuscular, porque es un proceso de neuroaprendizaje. Bien. Percepciones. Ya, esto lo vamos a dejar. ¿Esa imagen la conocen? No. Listo. Bueno, teníamos uno de inhibición y facilitación, pero allí lo vamos a dejar. Muy bien. Recomendaciones